¿Alguna vez han llegado a ti pensamientos un poco extraños? De esos que te hacen pensar, ¿y si? O ¿qué pasaría si? Son pensamientos que no puedes quitarte de la cabeza y que te asustan porque crees que podrían hacerse realidad, ¿verdad? Es importante saber que necesitamos tener pensamientos de todo tipo. Los necesitamos para resolver problemas, para ser creativos. Sin esa chispa de creatividad no sabríamos cómo afrontar las diversas situaciones que se presentan en la vida. Por otro lado, a veces tenemos pensamientos que aparecen de la nada, sin mucho sentido. También están los pensamientos de alerta, que nos avisan de un peligro cercano. Cuando se juntan la creatividad y la alarma, surgen los pensamientos intrusivos. Estos pensamientos son como ver un gatito y creer que es un león que está a punto de atacarte. Hola, ¿qué tal? Soy Teresa Andrade, creadora de almacalma.p, creadora de este espacio en donde hablamos cómo soltar relaciones violentas y otro tipo de cosas a través del amor propio. Y en este capítulo lo que vamos a hacer es hablar acerca de los pensamientos intrusivos. ¿Qué son los pensamientos intrusivos y qué hacer con ellos? ¿Cómo hago para callar mi mente? ¿Sabías que una persona puede tener hasta 6.200 pensamientos al día? Así lo reveló un estudio de la Universidad de Queens, donde se analizaron los cerebros de 184 personas mientras se evaluaban sus niveles cognitivos. Esto quiere decir que si tenemos la capacidad de almacenar 6.200 pensamientos, es esperado que uno o más pensamientos sean aleatorios, es decir, sin un objetivo en sí, o incluso algunos que puedan generar molestias. Ahora, ¿qué es un pensamiento intrusivo? Es ese pensamiento negativo que aparece de repente en nuestra mente y se queda ahí por horas, días o incluso meses, generando malestar, dolor, preocupación o incomodidad. Es como una bola de nieve. Cuanto más intentamos quitarlo, más crece. Este malestar se debe a un efecto llamado ego distónico. Eso significa que el pensamiento no encaja con la imagen que tenemos de nosotros mismos, lo que genera un conflicto interno. Es algo muy común que nos pasa a todos, en verdad. Aquí te quiero dar una lista de los pensamientos intrusivos más comunes que he llegado a escuchar cuando estoy en sesiones 1 a 1, que yo misma he compartido y he podido observar en otras personas. Te vas a dar cuenta de que muchos de estos pensamientos son del tipo negativo y que nos da mucha vergüenza admitir que tenemos. No escuchamos estos pensamientos a viva voz por parte de los demás, incluso por nosotras o nosotros mismos. ¿Qué pasaría si me atropella un coche? ¿Y si me lanzo por un precipicio? ¿Y si huelo mal? ¿Y si estoy sucio? ¿Y si no cerré bien la puerta? Muchas veces son pensamientos a modo imaginación, cuando te imaginas lastimando a alguien que quieres mucho, o imaginarte teniendo escenas sexuales con alguien que te genera angustia o culpa, imaginarte en escenas de accidentes. Un constante miedo a los gérmenes, bacterias, un miedo constante a no poder controlar las emociones, necesidad de hacer las cosas perfectas, miedo a que los demás piensen algo malo de ti. ¿Qué solemos hacer con estos pensamientos? Todos tenemos pensamientos intrusivos de vez en cuando. Lo importante no es el pensamiento en sí, sino la interpretación que le damos, la cual muchas veces llega a ser catastrófica. Cuando aparece un pensamiento intrusivo, solemos hacer 4 cosas, y ahí está el error. Suprimirlo. Intentar aplastar el pensamiento con otros. Eso es como crear un efecto elefante rosa. Cuando menos queremos pensar en eso, más lo pensamos. ¿Te ha pasado que en algún momento alguien te dice no pienses en el elefante rosa? Y lo que haces es pensar automáticamente en el elefante rosa. Y por más que tratas de quitar de tu cabeza la imagen del elefante rosa, más aparece. Bien, entonces lo mismo pasa con los pensamientos intrusivos, que es el más grande error y el más común. Lo que tendemos a hacer es querer que ese pensamiento desaparezca, así que me voy a esforzar en no pensarlo. Y es ese esfuerzo de no pensarlo lo que hace que lo pensemos más. Otra de las cosas que solemos hacer es distraernos y enfocarnos en otra cosa para no pensar en el pensamiento intrusivo. Es una herramienta de gran ayuda, sirve en el corto plazo. Sin embargo, no resolvemos el problema raíz. A la larga es como huir del problema. Sin embargo, nos hace ser funcionales. Pongámoslo así. Tengo que entregar un trabajo para mi sustentación de tesis o el avance de a determinada hora. Pero apenas me levanté,
arranqué con un pensamiento intrusivo que no salía de mi cabeza. Si yo no busco distracción y no busco enfocarme en el trabajo, entonces no voy a poder hacer esa entrega que es importante. Así que en ese momento la distracción es muy buena porque te hace funcional. Sin embargo, ese pensamiento intrusivo debe ser trabajado, de dónde está saliendo y una medida mucho más exhaustiva para poder llegar, no eliminarlo, porque ya conoceremos más adelante de que es imposible eliminar los pensamientos intrusivos en su totalidad, pero sí bajarle un poco la intensidad hasta el punto que cuando aparezca este pensamiento no moleste. Entonces, podemos usar esa medida, sí, es una medida paliativa, sin embargo es funcional. Otra de las cosas que también tendemos a hacer es evitar. ¿Qué quiere decir esto de evitar? Evitamos todo aquello que pueda desencadenar el pensamiento. Por ejemplo, si tienes el pensamiento intrusivo de que quieres lastimar a tu hijo y empiezas a vivir escenas en tu cabeza, cómo lo estás lastimando, entonces, para evitar hacer esto, evitas pasar tiempo con tu hijo. Hacer esto lo que ocasiona es que, claro, no se va a cumplir este pensamiento, sin embargo, también te estás perdiendo de mucho, te pierdes de una gran cosa, pasar tiempo con tu hijo. No es la solución en sí. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para empezar a desactivar los pensamientos intrusivos? Como mencionaba hace un rato, los pensamientos intrusivos no van a desaparecer por completo. Todos los tenemos en algún momento. Es humano que lo tengamos, propio de que nuestra mente puede captar muchas ideas, muchos pensamientos en sí, pero no solamente eso, la mente está diseñada para empezar a sacar una serie de pensamientos aleatorios y ponerse creativa, porque la mente, la función de esta es protegernos, así que tiene que estar alerta ante cualquier episodio que pueda suceder. Así que empieza a sacar distintos pensamientos aleatorios para ser creativo y saber cómo resolver cada uno de ellos. Así que es muy de humanos que esto suceda. Por ende, no podemos hacer que el pensamiento intrusivo desaparezca por completo. Sin embargo, sí existen algunas herramientas para poder gestionar los pensamientos y para que no bloquee nuestro bienestar en la vida. Entonces, aquí te quiero dejar 3 ejercicios prácticos para que puedas empezar a implementarlos. Lo primero que puedes empezar a hacer es escribir el pensamiento intrusivo. Escribir ese pensamiento que te molesta, que te duele, que te hiere, que te enoja. Y escribir todo lo que sientes al respecto. Simplemente dejarlo salir. Es importante escribirlo con lápiz y con papel. Haciendo ese ejercicio de usar la mano, hay todo un proceso mental que estás haciendo de descargo. Es diferente que cuando tecleas en la laptop o cuando estás usando el celular. El proceso es diferente. Cuando tú escribes tienes la posibilidad de poder observar de otra manera qué es lo que estás poniendo. Lo mismo pasa con hablar con otras personas. Si bien el hablar es sanador y liberador, no tiene el mismo efecto que cuando escribimos. Así que empieza a escribir. Después vas a leer esto que has escrito, pero no en ese mismo momento. Vas a tomar distancia del pensamiento, es decir, voy a colocar mi pensamiento intrusivo y todo lo que siento al respecto, todo lo que pienso, todo lo que me enoja o parecido. Y una vez que hagas eso, me voy a mover a hacer otra cosa. Voy a ponerme a hacer otra actividad, voy a continuar con mi vida. Y el pensamiento intrusivo lo voy a dejar en papel un momento. Después vas a leer ese pensamiento, pero en otro horario. Lo vas a leer en la noche, por ejemplo. Y te vas a dar cuenta que vas a tener otra perspectiva de ese pensamiento. Incluso la intensidad puede haber bajado. Practica el ejercicio varias veces. No esperes, y me gusta recalcar esto, no esperes que con un solo ejercicio puedas llegar a encontrar una solución inmediata. No es real eso. Aquí yo no te ofrezco píldoras mágicas. Lo que sí te ofrezco son una serie de ejercicios para que puedas empezar a colocarlos en tu día a día y puedas empezar a mejorar de a pocos con la práctica. Otro ejercicio útil que te muestro es el de hablar de ese pensamiento con una persona de confianza para poder escuchar otra perspectiva. Entonces, elige a alguna persona cercana a ti que sabes que es muy buena resolviendo problemas o es muy buena gestionando sus emociones, es muy buena dando perspectivas diferentes. Elige una persona que para ti sea inspiración. Quizás no sea muy buena idea que converses de esto con personas que también tienden a tener los mismos pensamientos intrusivos que tú, porque no te va a dar una respuesta en sí favorable. Es decir, la idea es que busques a alguien que te cambie la perspectiva, que pueda mirar eso que estás observando tú de una manera diferente. No importa si al final te sirve o no la perspectiva, lo importante es que veas una perspectiva que no habías visto, porque esto le va a dar nitidez a tu mente de que existen otras posibilidades que tú no habías contemplado.
Esta parte es importante porque abres el abanico de posibilidades, haces que tu mente se expanda a poder buscar otras respuestas y darte cuenta de que ese pensamiento pues no tiene tanto potencial al final, porque existen muchas formas de verlo. Lo tercero que te recomiendo es la exposición repetida al pensamiento. Este es un ejercicio psicológico. Repite el pensamiento una y otra vez hasta que este te parezca absurdo. Yo sé, al inicio te va a ser muy difícil, incluso va a doler dependiendo cuál sea el pensamiento. Pero cada vez que repitas este pensamiento intrusivo, te prometo que va a perder fuerza. Al inicio te va a costar, no pierdas la constancia, sigue. Y el pensamiento va a empezar a perder validez de tanta repetición. Y es que así funcionamos. Cada vez que tenemos algo repetido en nuestra vida y se da de forma constante, pierde poder. Por ejemplo, en las relaciones de pareja, tenemos que procurar hacer actividades diferentes cada cierto tiempo para que no se vuelva monótono. Si bien algo que nos encantaba en un inicio, como que nos den flores, puede ser que nunca nos vaya a cansar. En algún momento de la vida sí, nos puede llegar a agotar y hay que buscar nuevas formas de conquistar, reconquistar a nuestra pareja. Y buscar estas formas creativas de hacerlo hacen que entonces la acción continúe teniendo validez. Así que busca hacer de esta repetición de palabras lo más monótono posible, que sea exactamente de la misma forma. Te vas a dar cuenta que va a perder fuerza. Es importante y muy necesario que sepas que nuestro cerebro no es perfecto. Es decir, nuestro cerebro es una gran herramienta, es capaz de lograr muchas cosas. Sin embargo, comete errores de pensamiento, conocidas también como disonancias cognitivas, que son estos errores de pensamiento, son esos pensamientos que salen de la nada, sin un sentido, sin un objetivo en sí. ¿Nos ayudan a ser creativos? Claro que sí. Sin embargo, existen otros también pensamientos que salen, que ni siquiera nos ayudan a la creatividad. Lo único que hacen al final es generarnos sinsabores, dolores, molestia, tristeza, enojo. Esos tipos de pensamientos son errores, como te digo, del funcionamiento de nuestra mente. Bueno fuera si pasaran una vez a las 500, pero no es así. Pasa con mucha constancia y nos desencadena emociones negativas y comportamientos poco saludables. Estas distorsiones cognitivas es importante saber de que existen, que son errores de nuestra mente para poder cuestionarlas. No debemos creer todo lo que nuestra mente dice, porque eso significaría que estamos creyendo en los errores. Si no lo hacemos, vamos a caer en un camino de infelicidad. La felicidad se logra siendo conscientes de estas distorsiones y trabajando para superarlas. Espero que esta información te esté sirviendo y que puedas poner en práctica estos pequeños, sin embargo poderosos ejercicios para que empieces a gestionar mejor tus pensamientos intrusivos. Recuerda que estos aparecen en todas las personas. La idea no es eliminarlos, sino hacer que se presenten de la forma y en medida necesaria. Es más, recuerdo que en algún momento escuché en una conferencia, no recuerdo exactamente el personaje que estaba diciendo esto, pero mencionaba que los pensamientos intrusivos en la correcta medida son saludables. Entonces, no busquemos que desaparezcan, busquemos que se queden, pero de una forma y medida que a mí no me perturbe, que no me moleste, que se queden ahí, saber que es un pensamiento intrusivo y luego lo dejo ir. Pongamos en práctica esos ejercicios y vayamos trabajando esto de a poco. Recuerda que si necesitas un trabajo mucho más a profundidad y con alguien de la mano, me va a encantar poder servirte. Puedes mandarme un mensaje aquí mismo en el canal de YouTube para que me contacte contigo. También puedes enviarme un mensaje directo a WhatsApp al 906-403-675. Recuerda que si quieres aprender a gestionar mucho mejor tus pensamientos intrusivos, estos ejercicios te van a ayudar. Sin embargo, si quieres un proceso completo con ayuda especializada de la mano, no dudes en contactarme. Me va a encantar poder servirte. Puedes dejar un mensaje aquí al canal de YouTube o escribirme a mi WhatsApp al 906-403-675. Te lo repito, 906-403-675. Mandándome un mensaje, puedes tener los 20 minutos gratuitos de sesión de coaching.
En esta sesión de 20 minutos lo que vamos a empezar a hacer es trabajar tus pensamientos intrusivos, que yo pueda conocer un poco más de contexto, cuándo empezaron a surgir, a qué se deben estos pensamientos, de dónde sale, cuáles son. Y a partir de ese pequeño y corto diagnóstico, yo te voy a mandar un par de ejercicios para que puedas ir viéndolo por tu lado, hasta que decidas empezar el proceso completo conmigo, si es que no lo decides en el mismo momento. Y en un proceso completo empezamos a hacer la gestión de tus pensamientos intrusivos.